Bueno, hoy iniciamos entonces con la clase de gastroenterología, por la primera unidad temática. Como son 4 módulos, están bien calculados para el año, ¿ya? Para el año, esófago en 2 partes lo dividido, después de año en 2 partes, y así vamos acumulando avances de materia, y después ya les pueden programar para la práctica para los examencitos cortos. Tranquilo de los exámenes, lo mejor que puede haber son esas evaluaciones cortas que hay. No es para que se asusten. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque cuando llega el examen, una leída los que han dado permanentemente el examen, los exámenes cortos, entonces una leída ya están listos para el examen, ¿no? Entonces es muy favorable, muy favorable. Y las evaluaciones cortas, sobre 40, el que asiste por su presencia por lo menos 5 ya gana, ¿entiendes? El que no ha leído por lo menos unos 20 sacará. El que lo lee siempre va a estar entre 30 y 40, 35, 30. 25 casi muy poco. Alguna vez. Bueno, ayudantes de anatomía de este grupo. ¿Alguien? No tengan miedo, no es para preguntar sobre nada, no es. ¿Alguien? ¿Usted? Anatomía. Histología. Fisiología. 3. ¿Qué más hay? 2 en fisiología. Después de qué más hay? Semiología. Hay otro de semiología. Bien. Hay de todo un poco. Tenemos con Mariana y yo. Bueno. A modo de compartir las clases, quizás alguna vez, para que los estudiantes les voy a avisar, para que preparen sus diapositivas. ¿Me entienden? Por ejemplo, a vos, el hígado, ¿vale? Ya que está la memoria de sus compañeros del hígado, el otro con su histología del hígado, el otro con su fisiología del hígado, con su semiología del hígado, y después entra a la materia. ¿Está bien? ¿Ya? Pero no va a ser por nada, este vamos a ver cómo va a ser otro, no lo voy a decir, eso no lo voy a decir. Bien, si pasó la semana antes, les avisaré. ¿Ya? Bueno, eso a modo de que todos entren en el recordatorio de los temas que se va a avanzar, de la patología que se está hablando, del órgano que estamos hablando y de qué estamos hablando. Y ahí de la forma, todos se van a acordar qué tipo de células tiene, qué función tiene, etc. Eso no es patología. Bueno, muy fuerte. Hablamos entonces de lo que es del esófago. Vamos a comenzar. Esófago. ¿Qué parte del tubo digestivo sería? La primera, la segunda, la tercera, de todo, de boca al ano cuando hablamos. Boca primero sería. La faringe va a ser, se estudia como lo que es el aparato digestivo, como segunda parte, ¿no? A pesar que se intermedia entre ese respiratorio y digestivo. Luego tenemos la tercera porción del tubo digestivo, el esófago. Esófago, ¿cuánto mide? 25 de largo. Estómago, 25. Duodeno, 25 también. Bueno, entonces, el esófago, ¿dónde se encuentra? A nivel del cuello hay una parte. Dentro de la caja torácica, las 4 porciones, ¿no? Cervical, torácica, diafragmática y abdominal. Las 4 porciones. Bueno, ni a nivel cervical ni a nivel torácica no lo vamos a poder evaluar al esófago porque no lo vamos a poder examinar. O sea, semiología entonces casi no va a entrar aparte la manifestación clínica. Examen físico no lo va a poder hacer el esófago, ¿no? Ya que a nivel del esófago, a nivel del cuello, ¿en qué posición está? ¿Detrás de quién?
detrás de la tráquea, delante de la columna cervical, ¿no? Bueno, en la caja torácica, dentro de la caja torácica está ocupando ¿qué mediastino? Anterior, posterior, el mediastino posterior. Está dentro del mediastino posterior, formando parte con todos los elementos anatómicos que va a formar el mediastino posterior. ¿Cuántos elementos anatómicos forman parte del mediastino posterior? 7. ¿Cuáles son? Conducto torácico, bien. Esófago. ¿Qué más? Ácido vago derecho, vago izquierdo, ácido mayor, ácidos menor. ¿No? Todo eso va a formar el mediastino posterior. Bueno, el esófago tiene dos esfínteres, un esfínter esofágico superior, otro inferior. En sus características histológicas, en la capa de lo profundo a lo periferia, la mucosa, ¿qué tipo de epitelio es del esófago? Epitelio plano, estratificado, no. Plano, estratificado, no, queratinizado. Cosa que va a cambiar ya en el estómago. En el estómago, ¿qué tipo de epitelio va a ser? Epitelio cilíndrico simple. Es epitelio Cilíndrico. cilíndrico simple. Mientras en el esófago, entonces epitelio plano, estratificado, no, queratinizado. Bueno, después de esa capa mucosa, vamos a tener la submucosa. La submucosa es un tipo de tejido conjuntivo, ¿no? Tejido conjuntivo. ¿Es un denso o laxo ese tejido conjuntivo? Denso. Denso. Tejido conjuntivo denso. Claro, los densos hay modelados, no modelados, ¿o no? Entonces tenemos, por fuera de eso ya tenemos nuestra capa muscular. ¿El esófago qué tipo de músculo tiene? Músculo estriado y liso. Un tercio superior será entonces músculo estriado y los 2 tercios inferiores va a ser músculo liso. Y la tercera capa y la última capa, ¿cuál sería? Bueno, en la mucosa del esófago ya secreción o absorción casi nada, muy poco. La parte secretora más que absortiva tendría que ser porque tiene algunas células que tienen que secretar. No, en esta. Más que eso, entonces, esto va a ser una función motora. Transferir el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago. Y otra función sería de impedir que el contenido gástrico vuelva hacia la cavidad, hacia la faringe. Eso va a ser entonces su función, ¿no? Una función motor, transferir la comida de la faringe al estómago, la deglución, y prevenir la comunicación libre entre la boca y el estómago, ese proceso, ¿no? Para esto entonces, tanto su esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, como también la motilidad peristáltica a nivel del cuerpo, tendrían que estar bien para cumplir esta función. Una vez que falla cualquiera de estos, ya va a venir en todos los trastornos esofágicos. Si el esfínter esofágico inferior va a fallar, ¿no? Ya va a comenzar en todos los reflujos gastroesofágicos. Si el esfínter esofágico superior va a fallar, su coordinación, etc., ya va a poder llevar a algunas patologías que vamos a ir mencionando acá. Los trastornos esofágicos que va a llevar. En el esófago encontramos dos esfínteres, esófago superior y otro inferior. Todos los órganos de cavidad torácica, entre ellos el esófago, se encuentra una presión negativa. Este es el mediastino posterior que se encuentra. Si en los esfínteres esofágicos se aspira aire y el contenido gástrico hacia el esófago durante cada respiración. Estos esfínteres se distinguen solamente por su función, pues desde el punto de vista anatómico se continúan con el músculo circular del resto del esófago y no se puede identificar la estructura esofágica definida a la inspección a simple vista o microscopio. El esfínter esofágico superior
desde la arcada dentaria está aproximadamente a 20 centímetros o a 25 centímetros, ¿no? Desde los incisivos, cuya presión va a ser entre 50 a 100 milímetros de mercurio. Este esfínter esofágico superior se encuentran controladas por señales descargadas por neuronas somáticas del músculo hipofaríngeo. El que controla principalmente va a ser entonces el nervio vago, ¿no? Y los músculos que le rodean, que van a participar en ayudar al esfínter esofágico superior, en esa zona lo que están también unos músculos que van a estar inervados la faringe, ¿no? Que van a estar inervados por los ofaringes y con el vago. El esfínter esofágico inferior, que por debajo del diafragma está, este impide el flujo del contenido gástrico hacia el esófago, compuesto por músculo liso circular, localizado a nivel del hiato diafragmático, a unos 40 centímetros de los dientes, ya, un poco más, casi. El esófago es 25, ¿no? Entonces, con esto, nomás sumando 25, casi entre 40 y 50 centímetros estaríamos a distancia. En el estado normal en seposo, este músculo esfinteriano se encuentra contraído de manera tónica, una presión de 10 a 30 veces el mercurio va a tener. Ese esfínter esofágico inferior se encuentra reforzada, ¿no? Por fibras secundarias que va a ser pertenecientes a los pilares del diafragma. Bueno, pura teoría. La deglución desencadena normalmente la relajación del esfínter esofágico inferior. Por añadidura ocurre periodos transitorios de relajación de manera intermitente durante el día, en particular después de las comidas. El esfínter esofágico superior se encuentra normalmente en estado de relajación a menos que reciba estímulo nervioso. Como el tono del esfínter esofágico superior en reposo se conserva por la acción continua del nervio vago, la denervación produce pérdida de funcionamiento de este esfínter. Cuando va a haber alteración de la relajación normal del esfínter esofágico superior, cuando llegue a un bolo alimenticio, a la cavidad bucal, a la faringe, va a entrar entonces, cuando no se va a relajarse, entonces va a haber aumento de presión a nivel de la hipofaringe, donde aquí puede desencadenar ya aumento de presión en ese lugar, por falta de coordinación de la relajación, ¿no? Y las paredes de la faringe, el más débil entre la pared lateral, posterior por la glotis gastroesofágica, ¿no? Y hipofaringe, nasofaringe, etc. Estoy hablando del hipofaringe. La más delgada, la más débil es la posterior. Entonces, cuando hay esa incoordinación, aumento de presión puede provocar protrusiones de la pared hacia atrás. ¿Entienden? En este caso, no. Divertido del centro, que después vamos a mencionar. ¿Ya? Bueno, pero como consecuencia de que está sucediendo eso, como consecuencia de falta de relajación normal, cuando hay esas alteraciones. La relajación normal del esfínter esofágico inferior que se produce durante la deglución es mediada por acción de la neurona intrínseca del plexo mesenterico. Las neuronas que median la relajación del esfínter esofágico inferior durante la deglución no son adrenérgicos ni colinérgicos. Entonces van a ser estas hormonas no adrenérgicos, no colinérgicos, como polipéptido, intestinal vasoactivo o citóxido nítrico. No, estos van a llevar a relajación. La deglución es una sucesión estereotipada de acontecimientos orquestados por señales nerviosas. En este caso, el principal va a ser el vago, pero también le va a acompañar el glosofaríngeo. Bueno, en ese acontecimiento orquestado, el bolo alimenticio tiene que llegar de la cavidad bucal empujado hacia la faringe, el hipofaringe llega y ahí comienza entonces la relajación del esfínter esofágico superior. Posterior cierre de la glotis para impedir que el bolo pase hacia las vías respiratorias. Esta fase faríngea es rápida, dura cuestión de segundos. Posteriormente va a pasar hacia la parte superior del esófago, donde va a comenzar lo que son los peristaltismos.
¿no? Prestativo primario, prestativo secundario, y las terciarias, aquí no tiene tanta importancia. Y por último, tiene que llegar el bolo hacia el esfínter esofágico inferior cerebral y pasar hacia el estómago. Criterios generales para los trastornos del esófago. No se puede valorar directamente el esófago por la posición anatómica que tiene, difícilmente podemos explorar. Difícilmente podemos explorar. Accesible va a ser a través de la endoscopía y otros tipos de estudios, pero directamente para ver qué es lo que tiene, con endoscopía veríamos directamente directo. De hecho, se puede valorar la anatomía y la función del esófago con mayor facilidad de la anatomía y la función de cualquier parte del tubo digestivo. Algunas alteraciones de la mucosa, si hay una obstrucción, si hay estenosis, si hay un tumor, entonces por la endoscopía podemos ver. Bueno, las manifestaciones más frecuentes a nivel del esófago, disfagia. ¿Qué sería la disfagia? En sus palabras de ustedes, dificultad para deglutir. Sí, eso es la disfagia. ¿Ya? Las disfagias son dos tipos, disfagias obstructivas y disfagias motoras. Disfagias obstructivas, disfagias motoras. Una de las manifestaciones entonces es la dificultad para deglutir. Dos tipos, disfagia obstructiva, disfagia motora. Disfagia obstructiva. En los adultos el diámetro de la luz tendría que ser por menos de 3.5 centímetros para tocar esta disfagia obstructiva. Como el trastorno parcial de la luz impide de manera característica el paso de grandes bolos no deformables, la disfagia obstructiva es de manera característica peor para los sólidos que para los líquidos. Su nombre lo dice en la disfagia obstructiva. Está obstruyendo algo. Entre ese algo puede haber un TU, un tumor de la misma pared del mismo esófago, ¿no? O puede estar comprimiendo de los traqueobronquios que están invadiéndolo. De alguna manera, o en la misma luz, hay una obstrucción, una estenosis que se está dando. Disfagia obstructiva. Los pacientes con grado menor de estrechamiento pueden encontrar asintomático hasta que se enclave el bolo alimenticio sólido en el lugar del estrechamiento que hay. Aunque la disfagia obstructiva puede ocurrir por diversos trastornos benignos como estrechez, fibrosis, membranas mucosas, también la presentación clínica ordinaria de cáncer de esófago. Por este motivo es un síntoma ominoso que se quiere valorar urgente cuando hay disfagia obstructiva. Disfagia obstructiva. Estamos hablando de cáncer del esófago, ¿no? Una acalasia también, estamos hablando del esófago todavía por el aumento de presión, el esfínter esofágico inferior no deja pasar, entonces por encima se va dilatándose, ¿no? El cuerpo del esófago. Disfagias por membrana mucosa, Bloomberg-Wilson, ¿no? Que también al engrosarse la mucosa está obstruyendo la luz del esófago. De alguna manera aquí la idea es de que hay una obstrucción en el trayecto del esófago, disfagia obstructiva. En esta disfagia obstructiva entonces, a través de la endoscopía o a través de la radiografía varital, se tendría que ver dónde está la obstrucción, en qué lugar se está dando. Y las conductas en la obstructiva va a ser
quirúrgicas, ¿no? Dilatar ese lugar de la oclusión, permeabilizar. Hasta ahí entonces hablar de la disfagia oclusiva. El otro tipo de disfagia es la disfagia motora. Mal coordinado de los acontecimientos, de la sucesión de acontecimientos de la motilidad del esófago en el momento de la deglución. Entonces, incoordinación de los músculos de la faringe, donde no hay relajación del esfínter esofágico superior, donde hay alteración de la motilidad de la pared del esófago. Todo lo que va a llevar es para permitir el paso del bolo alimenticio, alteración del paso del bolo alimenticio. Este tipo de disfagia es a menudo intermitente y se produce de manera característica por igual. Con sólidos, líquidos, el patrón sintomático varía según la naturaleza del trastorno motor. Causas puede haber para disfagia motora, muchas causas podemos mencionar. Hasta el mismo Parkinson, miastenia gravis, una CD, ¿me entienden? Que va a ser que exista esa incoordinación de la sucesión de acontecimientos, orquestados, ¿no? Por medio de faringes, va a haber alteración. Entonces, la actividad motora, ese peristaltismo, la relajación de los esfínteres, todo está alterándose. Por tanto, estamos hablando de la disfagia motora. Hasta tanto así en este tipo de disfagia motor en la función podemos mencionar eso hasta el esclerodermia, por ejemplo. ¿Me entienden? Si el esófago del trayecto tiene que tener un peristaltismo normal, entonces en las esclerodermias la acumulación de depósitos de colágeno que va a haber en las paredes del esófago lo va a volver como un tubo rígido, por tanto no va a haber peristaltismo normal. La actividad motora va a estar alterada. Una de las manifestaciones entonces es la disfagia, dificultad para la deglución. Dos tipos, ¿cuáles son? Obstructiva y dolor. El dolor, el segundo síntoma principal de la enfermedad del esófago. Tenemos aquí pirrosis y odinofagia. La pirrosis, ¿qué es la pirrosis? En sus palabras. Ya, dolor urente, pirosis. Dolor subexternar o retroexternar. Tipo urente, tipo quemante. ¿En qué casos va a estar la pirosis? Va a aparecer ya reflujo gastroesofágico. Causas de reflujo gastroesofágico. Ácido y pectina del estómago cuando va a retroceder, ¿no? Pirrosis. En otras causas, haber ingerido sustancias cáusticas, ¿no? Posteriores también van a sentir la pirrosis, dolor. Bueno, pirrosis principalmente entonces es el reflujo gastroesofágico, ácido y pectina del estómago cuando se procede. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando se va a alterarse el esfínter esofágico inferior. Para que se altere, ¿no? Lo más frecuente para el reflujo gastroesofágico, para que exista esto, cuando hay aumento de presión dentro de la cavidad abdominal. Sí, y ahí eso lo va a aumentar también cuando consume sustancias, alimentos ricos en grasa. Por eso, cuando hay pirrosis, no coma grasa, evite las frituras, ¿me entienden? Evitamos las frituras por el mismo hecho. A nivel del duodeno, cuando llega del estómago hacia el duodeno, alimentos grasos, ¿qué hormona se va a liberar? Colecistocina. ¿Qué función tiene colecistocina? Sobre la vesícula se contrae y se la esfínter de Oddi. ¿Para qué? Para insuficitar la grasa. Pero lamentablemente ese mismo colecistocina, ya que se la esfínter de Oddi,
también se lanza después del esofágico inferior. ¿Me entiendes? Entonces, en este tipo de pacientes con fibrosis, el consumo de alimentos grasos va a aumentar desde el tubo gastroesofágico. ¿No? O cuando tiene ese flujo gastroesofágico, si consumen medicamentos como bloqueadores de canales de calcio, eso también puede empeorar también. Bueno, la fibrosis, entonces, de dolor hablamos ya de fibrosis, dolor uremia. Y el otro es odinofagia, dolor desencadenado por la deglución acompañado a menudo de inflamación esofágica causado por agentes patógenos infecciosos o agentes cáusticos, ¿no? Que lo va a provocar ese dolor. Agentes patógenos infecciosos, ¿no? La micosis esofágica, o cuando exista herpes zóster, ¿no? Mucha cavidad bucal, todo abarca y el esófago puede abarcar. Todo eso puede provocar ese dolor, ¿no? O consumo de agentes cáusticos, sustancias cáusticas, como por ejemplo aquí cositas que toman más que todo para querer envenenarse. Dos cosas toman, ¿no? Lavandina y laticida. Lavandina. Y después dicen todavía por equivocación, así. No, para mí podría ser por equivocación, porque no saben de que un adulto se toma, ¿no? Eso puede provocar entonces la odinofagia, ¿no? Y en personas que toman lavandina, ¿será que pueden hacer lavado gástrico? ¿Se hace o no se hace? Lavado gástrico. ¿Qué pueden hacer? Se tomó lavandina. Llega al hospital, el familiar llega ahí, tiene su paciente en la familia. ¿Qué lo van a hacer a ese paciente? Le van a hacer vomitar, lo van a hacer lavado gástrico, ¿qué lo van a hacer? Lavado gástrico. Eso nunca van a hacer, ¿me entiendes? Jamás. ¿Por qué? Ni hacerle vomitar. ¿Has visto hule cuando pasa el fuego cómo pasa? No me toques, me perforo, ¿no ve? Así va a quedar la pared del esófago. ¿Me entiendes? Si tú vas a hacer vomitar, el aumento de presión puede romperse el esófago. ¿Me entiendes? Y si tú vas a querer meter sonda nasogástrica, puedes perforar también eso. ¿Me entiendes? Bueno, se tomó, que se sigue entonces. ¿Me entiendes? A lo mucho poner NPO, hidratación y endógenos protectores, con retrasor y antieméticos sobre todo, para que no me duele. ¿Me entiendes? Y aguantar. Ahí. ¿Me entiendes? Eso es lo que va a hacer. Entonces, cuando es lavandina, no me toque. ¿Me entiendes? Antieméticos. Dale antieméticos. Bueno. Odinofagia. Ya hablamos. Estudien entonces entre las manifestaciones clínicas. Tenemos solamente disfagia, que dividimos en disfagia obstructiva. Y el otro es dolor. Lo dividimos en fibrosis y odinofagia. Los estudios diagnósticos más utilizados serían endoscopía digestiva alta, que está a la mano, lo tenemos. Con la endoscopía digestiva alta, entonces se va a poder explorar todo el trayecto de lo que es el esófago, si evidentemente hay alguna obstrucción, si hay estenosis, no hay estenosis, hay divertículo, no hay divertículo, hay perénica la mucosa, hay ulceraciones, todo lo que puedan ver por endoscopía digestiva alta. Otro estudio, el esofagograma, la radiografía con
está del trayecto del esófago. Se le hace tomar sustancia varitada, ¿no? Preparado varitada. Después, en cada momento, cuando va avanzando el contraste, se va sacando pieza, hasta que se vaya eliminándose el trayecto del esófago, ¿no? Por dilatación, con estrechez, con curvamiento, donde hay un tumor, puedes esquivar el contraste, ¿entiendes? Entonces, el esofagograma. Esofagograma se va a hacer entonces. Pasa a anomalías útiles de la evolución, se puede valorar, observar progresión de varios del grupo del paciente. Prueba de Bernstein. Sí. Aquí, esta prueba se instala el ácido clorhídrico en el esófago mediante catéter de nanometría para determinar si la presión de ácido produce los síntomas del paciente. Otros estudios, la tomografía computarizada, tomografía, resonancia magnética o endoscopía esofágica. Por endoscopía van a hacer una ultrasonografía, una ecografía por endoscopía que se hace. Nanometría esofágica. Nanometría se emplea para identificar caracteres de trastornos de motilidad esofágica, ¿no? Como está la motilidad de pared esofágica y a nivel de los límites. pHimetría para ver ya también el pH. La función del esfínter esofágico se puede valorar haciendo pasar sonda de pHimetría montada en la punta de un tubo flexible en la parte externa del esófago del nasofaríngeo. Estas sondas registran disminución del pH cuando el contenido gástrico del ácido fluye hacia el esófago, del estómago hacia el esófago. El pH cuando es alcalino sube o baja. Y cuando es ácido, baja. Bien. Ahora vamos a entrar a los trastornos esofágicos. Una vez después de dar el pantallazo de lo que es el esófago y la manifestación, los síntomas que pueden tener, vamos a entrar a las anomalías anatómicas. Como la anomalía anatómica, después vamos a ver la anatomía, las anomalías funcionales también, ¿no? Otras inflamatorias también. En lo anatómico, primero vamos a tener los fístulas tráqueo esofágicos. Fístulas tráqueo esofágicos. Fístulas tráqueo esofágicos va a ser la comunicación entre la luz de la tráquea con el esófago. Un pequeño orificio de comunicación desde los pulmones. Estas fístulas tráqueo esofágicos son dos tipos. Uno es adquirida y otro es congénita. Dos tipos, adquirida y congénita. En este caso estamos viendo la fístula tráqueo esofágica tipo congénita. Van a ser el mismo con esa comunicación, ¿no? Entonces va a haber la división incompleta de lo que es tráqueo y esófago y la luz. Cuando no se separa completo la división, entonces va a quedar esa fístula. Al principio, Cleogenes, tráqueo, esófago constituye un solo tubo. Luego, entre semana 4 y 12, el desarrollo del tubo se divide. Sin embargo, uno de cada 3.000 lactantes, esta división es incompleta y da resultado la comunicación entre tráquea y el esófago, congénita. La manifestación que va a llevar cuando el recién nacido va a lactar, el contenido que tiene que ir hasta el estómago humano puede pasarse hacia la tráquea, lo que va a provocar incapacidad de deglutir, ahogamiento, tos, cuando se intenta alimentar y producir cianosis y comprometer lo que pasa en los pulmones a neumonías graves. Diagnóstico, esofagograma
y tomografía, ¿no? En el esofagograma, con el contraste que lo van a hacer tomar y la radiografía que va sacando, en vez de irse trayectos rectito, una parte se va a venirse entonces hacia atrás, hacia los pulmones y veis. La conducta de esto sería entonces directamente quirúrgica. Conducta quirúrgica. ¿Qué tipo de cirugía hay a su doctor de cirugía general? Hasta ahí nosotros llegamos a la parte clínica. Conducta quirúrgica ya se van a comer. Bueno, eso es entonces la fístula traqueoesofágica congénita, ¿no? De nacimiento va a haber eso. La otra es las fístulas traqueoesofágicas, dos tipos mencionamos, congénita y adquirida. La adquirida nace normal, ¿no? En el trayecto de su vida se va a ir formándose fístula traqueoesofágica suele complicaciones de cáncer de esófago o cáncer broncogénico, que se forma cuando el tumor invade el esófago que está al lado y experimenta a continuación una necrosis, va comprimiendo, isquemia, necrosis, si se perfora el hígado, ya queda la comunicación. Mucho más raro en los trastornos benignos como tuberculosis, enfermedad de Crohn, que exista fístula traqueoesofágica, principalmente en los cánceres va a haber esto, ¿no? Las fístulas adquiridas. Lo mismo ocurre la aspiración saliva de alimentos cuando ingiere los alimentos, parte de esto, lo que va a deglutir se va a irse hacia los pulmones, provoca cianosis, tos y comprometerá a llevar a neumonías graves. Diagnóstico esofagograma también nuevamente, radiografía contrastada del esófago va a llevar hacia el diagnóstico. Imagen contrastada, impresión de la arma traqueobronquial. Se va a dibujar donde se va a ir, en vez de pasar el estómago, parte se va a ir hacia la tráquea. Cuando es con cáncer, es difícil el tratamiento. A veces la radioterapia y quimioterapia puede ser bueno para reducir el tamaño del tumor, pero lo puede ampliar a la fístula que ha quedado. Ampliar la fístula, traqueoesofágica. Entonces la única alternativa es la colocación por endoscopio, una sonda de la oveja en la luz del esófago, en el trayecto, ¿no? Enclave, sellar hacia la pared para tapar esa comunicación entre el esófago. Por tanto, cuando va a deglutir, entonces por esa férula oveja, por el esófago, se va a irse hacia el estómago. Un poquito le alargamos la vida entonces. Si es cáncer, se va a morir. ¿No? Bueno, eso sería entonces las alteraciones, anomalías anatómicas. El primer grupo que mencionamos son las fístulas traqueoesofágicas, congénita y adquirida. Segundo grupo de anomalías anatómicas, anomalías vasculares. Aquí en anatomía vascular solamente tenemos la disfagia del usorio. La disfagia difusoria es una anatomía, una alteración congénita también de nacimiento, una anomalía congénita de nacimiento base, donde lo que es la arteria subclavia del lado, este lado que sería, del lado derecho, van a ser de la aorta descendente, en vez de nacer de aquí. A ver, ¿cuáles son las 4 ramas del callado de aorta? Vamos. Tronco brachiocefálico, una carótida izquierda, subclavia izquierda, y la otra, al nacer, las coronarias. Las coronarias. Bueno, entonces, la coronaria, luego tronco brachiocefálico, desde el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva derecha y la izquierda. La derecha y la subclavia izquierda. La carótida primitiva derecha y la subclavia izquierda tiene que nacer. Luego más acá nace la carótida primitiva del lado izquierdo y la subclavia izquierda.
Pero sin embargo, en esta disfagia usuria, y acá es congénito, en vez de nacer del tronco arterial brachiocefálico, está naciendo de aquí, aparte, de la aorta descendente, ¿no? Y para tomar su posición normal por debajo de la clavícula para seguir su trayecto, ¿no? Para después volver para formar la axilar, etc. Entonces pasa por detrás del esófago, está pasando. Durante la deglución y como la pulsación de la arteria, cuando late la arteria y la deglución, en ese momento entonces va a impedir, va a provocar una dificultad de la alimentación normal. No impedirá totalmente que pase, pero hay una disminución del trayecto del contenido del bolo, va a impedir. Ahí tenemos entonces disfagia de los niños con el experimento suelen tener otras anomalías de desarrollo más amenazadoras en la vida del Peter. Mayormente esto ahí queda, ¿no? Para poder, para la reparación depende de la constelación específica de la anomalía. Mayormente por ahí va a quedar esto. Bueno, entonces la anomalía se llama, la anomalía vascular es, resumimos en disfagia de ¿cuándo va a darse? Cuando la subclavia derecha nace de aorta descendente. El tercer grupo de las anomalías anatómicas tenemos las hernias hiatales. Hernias hiatales. Hernias hiatales. Hernia hiatal, hernia diafragma, los cuales va a haber dos tipos de esto. Uno es por deslizamiento y otro es paraesofágica. Por deslizamiento y paraesofágica. Hernias hiatales se van a darse como consecuencia de, en el diafragma, para el esófago, para que pase ahí un orificio esofágico, ¿verdad? Cuando ese orificio esofágico se ensancha, va a comenzar a aparecer dos hernias hiatales, uno por deslizamiento y otro paraesofágico. El de por deslizamiento es 90% y el paraesofágico es 10%. El deslizamiento, por deslizamiento 90%, esto mayormente es asintomático, no se quiere, mayormente no se quiere cirugía, ¿no? Mientras el otro 10% es, sí o sí, necesitas el otro 10%. Ahora, hernia hiatal por deslizamiento, 90%, es un tipo de deslizamiento que la unión gastroesofágica se desplaza hacia arriba por ese orificio esofágico ensanchado. O sea, el esfínter esofágico inferior en relación al diafragma, ¿dónde se encuentra? Por debajo, a unos 5 centímetros por debajo está el esfínter esofágico inferior. ¿Qué pasa ese orificio cuando se ensancha? El esfínter no se altera, no se debilita, está entre el estómago y el esófago está. Lo único que hace es se desliza por ese orificio ensanchado. Así, así. ¿Se metió dónde? Dentro del intestino posterior. ¿Entiendes? Tanto así puede volver, retroceder, etc. Esa es hernia hiatal con deslizamiento. Donde por ese orificio esofágico dilatado, ¿no? El esfínter esofágico inferior y parte del estómago puede deslizarse hacia el intestino posterior. Eso es el hernia hiatal. Por deslizamiento se desliza hacia arriba, hacia abajo a través del hiato esofágico. Como esto. El orificio se ensanchó, ¿no? Este es el esfínter esofágico inferior que tenía que estar debajo del diafragma, aquí así que se pierde el diafragma y tenía que estar el esfínter esofágico inferior. Ese esfínter, como esfínter sigue, pero se subió para arriba, arrastrando aquí por detrás del esfínter una parte del estómago, también se ha subido así. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos hernia hiatal por deslizamiento. Estos son asintomáticos. A no ser que ese esfínter esofágico inferior
se debilita, entonces en ese caso quizás recién reflujos gastroesofágico puede provocar esto. Puede tener agravarse a tendencia de los pacientes que experimentan reflujo gastroesofágico cuando esta clase de hernia permite que el esfínter esofágico inferior al pasar desde la presión positiva al abdomen hacia el mediastino bajo presión negativa. Aunque es posible reparación quirúrgica, hernia tal por deslizamiento no suele requerir tratamiento, a menos que se acompañe de una enfermedad de reflujo gastroesofágico grave. Y si es reflujo gastroesofágico grave, bueno, pues lo bajarán esta hernia abajo, separarán el orificio, disminuirán, pondrán en su lugar, ¿no? Entonces, hernia hiatal por deslizamiento mayormente es asintomático y no se requiere tratamiento. Esta otra es hernia hiatal paraesofágico, ya son 10%, menos de 10%, los pacientes con esta hernia tienen un tipo de hernia paraesofágico. Aquí, ¿qué pasa? El orificio se amplió, pero el esfínter esofágico está en su posición normal. Lo que sí, una parte del estómago se ha metido por ese orificio ensanchado, se ha metido para adentro, como una jorobita se está metiendo así, ¿no? Ahí estamos viendo entonces hernia hiatal paraesofágico. Esta construcción que se ha metido hacia adentro, parte del estómago, hay tendencia de girar sobre su propio eje, ¿no? Al girar sobre su propio eje, ¿qué puede provocar? Volvo, estrangulación y infarto. Es peligroso, ¿no? Por tanto, hernia hiatal paraesofágico requiere tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Cirugía. Tienen que corregir a través de una cirugía. La una o la otra de las hernias paraesofágicos, ¿no? Muchas veces por endoscopía ya nos informa de hernia hiatal por deslizamiento paraesofágico, aunque no tanto lo pueden ver, pero un esofagograma sí nos puede dibujar cualquiera de los dos. ¿Me entienden? Más que todo, más bonito te lo voy a dibujar esto todavía, porque es el paraesofágico. Bueno, la primera anomalía, ¿cuáles eran? Anomalía fístula tráqueo esofágica. Los dos tipos. Siguiente. Anomalías vasculares. ¿Cuál es? Tercero, hernias hiatales. ¿Cuáles son los dos tipos? Por deslizamiento y por deslizamiento. Paraesofágica y por deslizamiento. Cuarto grupo de las anomalías, divertículos esofágicos. En su mayor parte los divertículos son divertículos que van a ser de pulsión adquirida. Pueden ocurrir cualquier tipo en cualquier sitio del esófago, pero los más frecuentes van a ser el de Zenker, medio esofágico y el epifrenio. Tres tipos de divertículos: divertículo de Zenker, divertículo medio esofágico y el último es el epifrenio. Divertículo Zenker, llamado también divertículo faringoesofágico, es en realidad una lesión faríngea que se origina en la línea media de la pared posterior del hipofaríngeo, justamente por arriba del esfínter esofágico superior. Entonces esto se va a darse por falta de relajación del esfínter esofágico superior. Puede darse esto como consecuencia ya sea de patologías, miastenia graves, ACVs, ¿no? Puede darse en Parkinson. Entonces cualquier patología que provoque esa incoordinación de la relajación del esfínter esofágico superior, el inicio peristaltino del esófago, lo que va a provocar esto, al no relajarse el esfínter esofágico superior, aumento de presión. ¿Dónde va a ser? En la hipofaringe. En la hipofaringe
va a tener la pared más delgada es en su pared posterior. Entonces, desde la luz de la hipofaringe hacia atrás se va formando una producción. La pared se va dilatando como un chichón de bicicleta de la llanta. Para afuera se va formando así. Como esto, como una bolsita. Por detrás está bajando. ¿Entienden? Entonces, la comprensión de la luz del esófago por un divertículo distendido puede producir disfagia obstructiva. Claro que va a provocar disfagia obstructiva porque el bolo alimenticio se mete acá. En cuanto más se mete, más voluminoso lo vuelve y le está comprimiendo la luz del esófago. Entonces va a haber una disfagia obstructiva. Otra característica, esa, la mucosa del divertículo de Zenker hiperémica puede llevar a complicaciones a carcinomas, esas células famosas en el sitio del divertículo, ¿no? Inflamado permanentemente. Divertículos Zenker se diagnosticó con facilidad con los datos de anomalía del esofagograma. Y otra manifestación que va a tener es halitosis, ¿no? Como se va a recostar ahí, no va a pasar ahí, a ver que se quede 24 horas una comida ahí, mal olor, ¿no? Entonces, el divertículo Zenker es asintomático, no se requiere tratamiento mayor cuando son pequeños, pero cuando sí es sintomático, es grande, hay disfagia, hay una halitosis bien marcada en ese caso, entonces tendría que ser cirugía o tratamiento. El otro divertículo es medio esofágico. Por tracción, ¿no? De los ganglios infartados, ¿no? Desde la periesófago, en la pared de la periferia del esófago que están ahí, entonces los ganglios infartados pueden traccionar para afuera, ¿no? El tracto bronquial, tuberculoso, adyacente. Por esta etiología es rara en la actualidad, porque ya tenemos tratamiento diagnóstico, tratamos más antes que nunca, ¿no? Y el otro es divertículos epifrénicos. Se acompaña ocasionalmente a las acalacias o las hernias hiatales o anillos mucosos esofágicos. Salvo en casos raros, estos divertículos del cuerpo esofágico son sintomáticos. Mayormente estos son asintomáticos, no se quiere tratamiento. Esto y esto mayormente, ¿no? Y esto también puede ser asintomático, no se quiere tratamiento pequeño, pero si ya provoca, ¿no?, dificultad para deglutir o una halitosis bien marcada, entonces en ese caso ya se tiene que conseguir. Eso sería entonces el cuarto grupo, los divertículos esofágicos. Quinto, anillos y membranas, bandas circunferenciales a nivel de la mucosa. Sus mucosas se van engrosándose, lo cual va disminuyendo la luz del esófago. Por tanto, los anillos y membranas, tenemos el anillo de Schatzky. En la unión del epitelio plano estratificado no quedanzado con el epitelio cilíndrico simple, en esa unión lo que se van a hacer es engrosamiento. A nivel de la unión escamo cilíndrico mucoso y el revestimiento por el lado del esófago del plano no quedanzado. Por otro lado, la supergástrica epitelio cilíndrico simple, la parte central está compuesta de tejido fibroso vascularizado. Suele ser acompañado en las hernias hiatales por deslizamiento. No se ha podido aclarar su diagnóstico, su causa específica de esto, ¿no? Una relación con las hernias hiatales por deslizamiento. Anillo de Schatzky. Es asintomático mayormente, pero si ese anillo ya es mucho y cuando algún bolo alimenticio sólido entra, el esófago está deglutiendo y se arranca, entonces se tendría que retirar con endoscopio
como lo que se llama así el síndrome de restaurante de mano. O sea, los óvulos se pueden desarrollar la cáncer. Aunque los pacientes suelen quejarse que se ahogan cuando sucede este fenómeno, las vías respiratorias están normales, los pulmones están normales, una sensación que van a tener, ¿no? Quizás se requiere endoscopía para desalojar el bolo obstructivo y retirar, y a continuación se puede romper el anillo con dilatadores, ¿no? Mecánicos para prevenir que ocurra otra crisis de obstrucción. Entonces esto va a llevar anillo de Chasky a un tipo de una obstrucción. ¿Qué tipo? Mecánica. Bueno, anillo y membranas. Membrana esofágica. Cierta época se veían a menudo membranas en mujeres por deficiencia crónica de hierro, los sitios que se relacionan a eso. Por eso hablamos del síndrome de Wilson. Estos se localizan frecuentemente en la parte alta del esófago, por arriba del callado de la aorta. Bueno, el sitio de la membrana adopta la forma de un borde puntoso, engrosado, que también va a inflamación crónica o leve de la lámina propia. Si esto provoca una disfagia ya bien notable, entonces el tratamiento sería igual dilatación mecánica, si hay una manifestación mecánica. Eso sería entonces 5 anillos y membranas. ¿Qué hora es? 9 menos 5. 45. Aguanta. Les voy a cansar, ¿no? Solamente quiero que me digan las anomalías anatómicas. Así. Entonces, sus cuadernitos, y usted no nos puede se acuerda. ¿Cuáles grupos de anomalías anatómicas hemos visto? El primer grupo. ¿Cuáles son? Ya. El segundo grupo de anomalías. ¿Cuál es? Tercer grupo que hemos mencionado. Ya está. ¿Cuáles son? El cuarto grupo. ¿Cuáles son? Y epifrénica. Quinto grupo. Anillo de membrana. ¿Qué anillo? Membrana. Eso fue membrana, eso fue. Ya, Lumber. Sí, no lo cumple. Sí, ¿ya? ¿Ya lo tiene la lista? Ya está aquí. Ah, ya. Espérenme. Préndelo. Vamos a llamar a la lista. ¿Ya pueden prender la luz, por favor? Van a llamar lista, van a decir presente.